Hola amigos y amigas, espero que estén súper bien, soy Iván Dudaz y primero que todo muchas gracias porque el documental Peregrino 19 ha alcanzado 7000 reproducciones, no ha estado exento de problemas, discusiones y calificaciones como conspiranoico, antivacunas, negacionista y todas esas falacias ad hominem que hoy están muy de moda. Pero bueno, como algunos saben, hice un documento con las razones del por qué yo no uso mascarilla estando sano y sin síntomas, llamado Antes de que te enojes, pregúntame ¿por qué no usas mascarilla? ¿Ah? ¿Por qué no la usas? Primero que todo me gustaría señalar que es una investigación personal y la decisión de no usar mascarilla en el contexto anteriormente señalado, estando sano y sin síntomas, es también una forma de protesta personal frente a las medidas excesivas y desmesuradas que no corresponden a la realidad epidemiológica y que tienen a la población actualmente en un estado de terror y miedo constante. Bueno, espero tener la libertad de poder expresar mis ideas, aunque hoy en día es muy difícil. No pretendo que piensen como yo lo hago, sino que piensen y saquen sus propias conclusiones. Recordemos primeramente que este virus no es altamente contagioso ni altamente asesino como se apresura a exclamar algunas personas. Si bien la muerte es algo lamentable en todos sus aspectos, como en el escenario de los 8 millones de personas que mueren por cáncer pulmonar debido al consumo de tabaco, por ejemplo. Debemos recordar que la mayoría de los casos en las muertes por SARS-CoV-2 son en ancianos con comorbilidades, es decir, enfermedades previas como cardiopatías, diabetes, cáncer, accidentes cerebrovasculares, etc. Por cierto, yo no soy médico, así que pueden ahorrarse ese contraargumento, pero toda esta información es pública y está respaldada por profesionales de la salud e investigadores científicos, y tú como persona pensante puedes investigarla por tu propia cuenta. Pero sí, estas son las causas por las que la mayoría de la gente muere, y aunque lo creas o no, están relacionadas con la alimentación y el estilo de vida que llevamos como sociedad moderna que busca, cierto, el progreso. Pero bueno, eso es otro tema. Hasta la fecha, esta situación sanitaria ha contribuido a la infección del 1.4% de la población mundial y a la muerte del 0.3% de la población mundial, lo cual no excede, por ejemplo, la muerte de los niños que fallecen por hambre, ¿cierto?, al año, que son 6 millones. Y bueno, repito por última vez para no tener que explicar todo el tiempo lo que es políticamente correcto o no, que estamos analizando, no celebrando la muerte ni alentando al caos. Sin embargo, los medios de comunicación y los gobiernos han contribuido a generar un miedo excesivo y a realizar medidas absolutas que han generado efectos secundarios adversos en nuestra sociedad, como por ejemplo depresión, ansiedad, aumento en violencia doméstica, actividad física y deterioro, cierto, cognitivo en la salud de los ancianos, cierre y quiebre de locales pequeños mientras los locales grandes se hacen más ricos, interrumpir el aprendizaje de niños y jóvenes, entre otras cosas. Y es por eso que yo en lo personal concuerdo con la visión de los epidemiólogos de la Great Barrington Declaration, en donde por ejemplo el doctor Martin Kulldorff, la doctora Suneptra Gupta y el doctor Jay Bhattacharya de Harvard, Oxford y Stanford respectivamente proponen algo que se llama protección focalizada para solucionar el problema sanitario y a la vez proteger a la población, sobre todo a los que son más vulnerables y que tienen menos privilegios, de todos estos efectos secundarios devastadores y adversos. Pero yo venía a hablar de mascarillas. Sin embargo, si no decía todo esto antes, voy a quedar como un loco conspiracionista que no tiene corazón, que solo quiere salir a la calle a disfrutar egoístamente y a contagiar a todos. Pero de la misma forma que algunas personas protegen, por ejemplo, las otras medidas absurdas y desproporcionadas por miedo a contagiarse, sin considerar la salud pública en general. Bueno, la primera pregunta ¿es necesario usar mascarillas en personas sanas? Al inicio de esta situación sanitaria, el doctor y experto infectólogo chileno Miguel O'Ryan dijo en televisión abierta en relación a la sintomatología de la enfermedad, es decir, tos, fiebre y dificultades respiratorias, ¿cierto? Él dijo que el uso de mascarilla en personas sanas no tenía ningún sentido. Estamos con el doctor Miguel O'Ryan, a quien nos saludamos de inmediato. Él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. Yo quiero decir sobre las mascarillas, una vez más, que el ver personas con mascarillas en este clima, con este calor, que no están enfermos, no tiene ningún sentido.
Como muy bien dijo la subsecretaria, las secretarias las deben usar las personas que están enfermas con un cuadro respiratorio para evitar contagiar a otros. ¿Estas sirven? Porque va a haber una cierta, ya lo ha habido, una cierta psicosis, gente que las está comprando a lo mejor sin ser necesario. No son necesarias para las personas sanas. Yo quiero ser muy majadero en eso. Estas mascarillas hay que reservarlas ¿para quién? Para si es que llego a aumentar este cuadro en los meses que vienen, que iremos a ver, reservarlo para las personas enfermas y reservarlo para las personas en los hospitales que tienen que cuidar a los enfermos. Ellos son los que tienen que usar estas Y la persona que está mascarillas. contagiada, por supuesto. La persona que está enferma. La persona que está enferma, que es la que transmite el virus. O sea, la gente no debería andar en la calle con esta mascarilla. No debe andar en la calle y no debe estar gastando plata y comprando estas mascarillas. Eso es un mensaje muy, muy importante. Doctor Array, muchas gracias. Sin embargo, en esta época donde los canales de televisión tienden a desinformar a la población, tenemos como resultado una cantidad de gente que cree absolutamente en las directrices sanitarias sin cuestionar nada, sin cuestionar si son buenas o no. Pero obvio, no me tienes por qué creer a mí, sobre todo porque estoy en un canal de YouTube. Es por eso que te presentaré algunos estudios que respaldan la idea de que el enmascaramiento universal no es una medida adecuada y que genera efectos secundarios graves en nuestras sociedades. Ahora tú podrías decir, pero ¿cómo estás diciendo esto? Estamos frente a una situación insólita, el virus es altamente contagioso. Esto no es así. Según la OMS, a través de una de las revistas más importantes de Europa, Der Spiegel, que vendría siendo como el Times alemán, la contagiabilidad del SARS-CoV-2 se transmite en promedio a 1.4 a 2.5 personas por enfermo, similar a una gripe, y su contagiabilidad está sujeta a la cantidad de virus en las vías respiratorias y al contacto directo con las mucosas de una persona infectada. Otra controversia a considerar es que debido a los protocolos, gran cantidad de infecciones están pasando por COVID. De hecho, el Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la Influenza mostró en sus gráficos que desde que comenzó la pandemia, los demás casos de gripes e influencias disminuyeron drásticamente. Esto podría ser porque se están haciendo malas mediciones o porque, como me dijo una trabajadora de la salud cuando le pregunté, la gente se ha cuidado tanto que han dejado de contagiarse de otras cosas. Sospechoso. Podemos ver esta situación en Chile como también a nivel mundial. Pero entonces, ¿qué pasa con los asintomáticos? ¿Acaso estos no contagian? Eso lo vamos a tocar luego de terminar con el tema de las mascarillas. Existe un estudio danés llamado en español Eficacia de agregar una recomendación de mascarillas a otras medidas de la salud pública para prevenir la infección de SARS-CoV-2 en usuarios de mascarillas. Esto fue publicado el 18 de noviembre del 2020 en el Annals of Internal Medicine, una revista que publica investigación y estudios de medicina interna. Bueno, se reveló que la recomendación de usar mascarillas quirúrgicas para complementar otras medidas de salud pública no redujo la tasa de infección por SARS-CoV-2 entre los usuarios en más del 50%, en una comunidad con tasas de infección moderadas, cierto grado de distanciamiento social y uso poco común de mascarillas en general. Los datos eran compatibles con menores grados de autoprotección, es decir, que no hay una evidencia científica consistente para decir que las mascarillas son el gran método para evitar los contagios, ni que están por sobre el lavado de manos y el distanciamiento. Este estudio se realizó sobre 4.862 participantes. De este total, 42 participantes con mascarillas fueron infectados, el 1.8% del total, y 53 participantes sin mascarillas fueron infectados, el 2.1%. Es decir, una diferencia de menos 0.3%. Los resultados sugieren que la recomendación de usar mascarillas quirúrgicas fuera del hogar no reduce a niveles de significación estadística convencional la incidencia de infección por SARS-CoV en usuarios con mascarilla en entornos donde el distanciamiento social y otros aspectos de la salud pública estaban teniendo efecto. Las mascarillas deben ser usadas por los profesionales de la salud y las personas que tengan síntomas de tos. De lo contrario, cierto, se crea una especie de falsa expectativa de seguridad, reemplazando, por ejemplo, el lavado de manos con agua y jabón por adoptar una especie de moda al usar las mascarillas de la manera que lo estamos haciendo hoy en día. Otro asunto importante es la opinión de la OMS con respecto al uso de mascarillas en asintomáticos. Hay un documento que se llama en español Uso de mascarilla en contexto de COVID-19, el cual es la base de las medidas sanitarias con respecto a las mascarillas,
y este señala que en la actualidad solo existen pruebas científicas limitadas e inconsistentes que apoyan la eficacia del enmascaramiento de personas sanas en la comunidad para prevenir la infección por virus respiratorios, incluyendo en este caso, ¿cierto?, el SARS-CoV-2. La revisión concluyó que el uso de una mascarilla puede hacer poco o ninguna diferencia a la prevención de la enfermedad similar a la gripe. Estos estudios señalan que en enfermedades similares a las gripes y coronavirus humanos se puede prevenir su contagio mediante la mascarilla desde personas infectadas con síntomas, pero que no hay pruebas suficientes para determinar que el uso de mascarilla médica en el público general sano sea beneficioso. Por otro lado, en el mismo documento podemos ver las desventajas potenciales del uso de mascarilla por parte de personas sanas en el público general, que incluyen dolor de cabeza y dificultades respiratorias, dependiendo del tipo de máscara utilizada, desarrollo de lesiones faciales, dermatitis irritante o empeoramiento del acné cuando se usa con frecuencia durante largas horas, dificultad para comunicarse, especialmente para las personas sordas o con mala audición o que utilizan la lectura de labios, malestar en general al usarlas, una falsa sensación de seguridad que conduce a una adherencia potencialmente menor a otras medidas preventivas críticas como lo son el distanciamiento físico y la higiene de manos, mal cumplimiento y uso de la máscara, en particular por los niños pequeños, problemas de gestión de residuos, eliminación inadecuada de máscaras que conduzca al aumento de la basura en lugares públicos y peligros ambientales, desventajas o dificultad para usar máscara, especialmente para niños, personas con problemas de desarrollo, personas con enfermedad mental, personas con deterioro cognitivo, personas con asma o problemas respiratorios, aquellos que han tenido trauma facial o cirugía maxilofacial oral reciente y aquellos que viven en ambientes cálidos y muy húmedos. Este estudio tampoco recomienda el uso de mascarillas en personas que están teniendo una actividad física o haciendo deportes, pues genera dificultad para respirar o disnea. Con respecto a los niños, la OMS no recomienda usarla a niños menores de 5 años. Para las demás edades, si el menor está infectado, se recomienda solo en escenarios donde pueda contagiar. Por otro lado, podemos observar los efectos en los más pequeños en un estudio alemán sobre el impacto del uso de mascarilla obligatoria en niños. Este estudio se llama Corona Children's Key, primeros resultados de un registro en toda Alemania sobre cubrirse la boca y la nariz con mascarilla en niños. Y se concluye lo siguiente: en esta publicación informamos los resultados de los padres quienes ingresaron datos sobre un total de 25.930 niños. El tiempo medio de uso de la máscara fue de 270 minutos por día. El 68% de los padres informó de las deficiencias causadas por el uso de la mascarilla. Estos incluyen irritabilidad en un 60% de los niños, dolor de cabeza 53%, dificultad para concentrarse 50%, menos felicidad 49%, renuncia a ir a la escuela o jardín infantil 44%, malestar 52%, problemas de aprendizaje 38% y somnolencia o fatiga 37%. Es preocupante. Sin embargo, mencionado todo esto, aún así en su documento la OMS recomienda usar mascarillas no médicas al público general, pero dependiendo del riesgo que exista en la comunidad. ¿Pero es esta medida realmente necesaria? Al parecer nuestra percepción del asunto está muy influenciado por los medios de comunicación masivos y las autoridades sanitarias. Es lamentable ver hoy en día pequeños de 2 a 3 años utilizándolas por el miedo de los padres que han sido influenciados por conclusiones alejadas de la ciencia y el sentido común. Entonces la nueva pregunta que surge es: ¿qué tanto protege la mascarilla? Ahora observemos su tamaño. Según un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine llamado Un nuevo coronavirus de pacientes con neumonía en China, que fue hecho el año 2009, no protegen realmente. Esto es debido a que las gotas de flúor que tiramos, ¿cierto?, al hablar pasan fácilmente estos tejidos. Es importante entonces que las personas con síntomas eviten contagiar a otros, como siempre se ha hecho, quedándose en casa, recuperándose, manteniendo distancia social si debe ir a lugares donde existen conglomeraciones, y en el caso de estornudar o toser, utilizar el codo para cubrirse. Podemos concluir que el uso universal de la mascarilla responde más a una reacción desde el miedo y la ansiedad por la idea de una pandemia que a un argumento consistente.
Es importante recalcar que las medidas preventivas de higiene y ventilación de espacios deberían seguir funcionando en este contexto o en futuras epidemias. Hay otro estudio publicado en la American Journal of Infection Control titulado "Los respiradores N95 brindan un nivel de protección del 95% contra los virus transmitidos por el aire y cuán adecuadas son las mascarillas quirúrgicas". En este estudio se concluye que es posible que los respiradores con máscara filtrante N95 no proporcionen el nivel de protección esperado contra pequeños viriones. Algunas mascarillas quirúrgicas pueden dejar que una fracción significativa de los virus transportados por el aire penetren a través de sus filtros, proporcionando una protección muy baja contra agentes infecciosos en aerosol en el rango de tamaño de 10 a 80 nanómetros. Cabe señalar que las mascarillas quirúrgicas están diseñadas principalmente para proteger el medio ambiente del usuario, mientras que se supone que los respiradores protegen al usuario del medio ambiente. Por lo tanto, las recomendaciones básicas de higiene y distanciamiento social siguen siendo superiores al uso generalizado de mascarillas. Otro estudio de la New England Journal of Medicine, titulado "Enmascaramiento universal en hospitales en la era de COVID-19", concluye lo siguiente: se podría argumentar que el miedo y la ansiedad se contrarrestan mejor con datos y educación que con una mascarilla marginalmente beneficiosa. Pero es difícil lograr que los médicos y las autoridades escuchen este mensaje en medio de la crisis actual. La mayor contribución de los protocolos de enmascaramiento expandidos puede ser reducir la transmisión de la ansiedad, más allá del papel que puedan desempeñar en la reducción de la transmisión del COVID-19. En este punto podríamos concluir que quien quiera usar la mascarilla para sentirse más seguro podría hacerlo, pero no existe un argumento científico para que todo el mundo lo use sin restricción alguna, y además ya vimos anteriormente algunos efectos adversos al uso generalizado de mascarillas. Ahora, la piedra angular de toda esta situación son los asintomáticos, o como algunos se atreven a decir directamente, falsos positivos, debido a la cuestionable efectividad de los exámenes PCR. Pero este tema da para otra investigación, aunque voy a adjuntar un estudio para quienes estén interesados junto a los demás estudios aquí mencionados en un link, ¿cierto?, de la descripción. Y se llama "Tasa potencial de falsos positivos entre las personas infectadas asintomáticas en contactos cercanos de pacientes con COVID-19", y concluye que hay una posibilidad del 75% de que la tasa de resultados falsos positivos en resultados positivos supere el 47%. Concluyendo, ¿cierto?, en los contactos cercanos de los pacientes con COVID-19, casi la mitad o incluso más de los individuos infectados asintomáticos podrían ser falsos positivos, y esto nosotros lo hemos podido observar en los conteos a nivel nacional, donde aproximadamente un 50% de los casos son asintomáticos. La televisión se ha encargado de repetir una y otra vez el riesgo de los asintomáticos. Sin embargo, preguntémonos, ¿son los asintomáticos personas enfermas? ¿Representan un peligro público? Bueno, el 20 de noviembre del 2020 se publicó un artículo llamado "Examen de detección de ácido nucleico de SARS-CoV-2 posterior al bloqueo en casi 10 millones de residentes de Wuhan, China". Como lo dice su título, se hizo en relación a la cantidad de 10 millones de habitantes. En ese estudio se determinó lo siguiente: en comparación con los pacientes sintomáticos, las personas infectadas asintomáticas generalmente tienen una cantidad baja de cargas virales y una diseminación viral de corta duración, lo que disminuye el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Todos los contactos cercanos de los casos positivos asintomáticos dieron negativo, lo que indica que es poco probable que los casos positivos asintomáticos detectados en este estudio sean infecciosos. También se señaló que la tasa de detección de casos positivos asintomáticos fue muy baja y no hubo evidencia de transmisión de personas positivas asintomáticas a contactos cercanos rastreados. Evidentemente, una persona asintomática podría posteriormente pasar a ser un sintomático, pero esto estaría determinado, ¿cierto?, por sus síntomas y por la sensación de enfermedad. Para finalizar, cabe destacar que no todos estos estudios deben tomarse como conclusivos. Sin embargo, nos muestran una realidad científica que podría permitir tomar mejores decisiones en el futuro, como la que proponen los epidemiólogos de la Great Barrington Declaration,
que les invito a revisar en su página, y además darnos una verdadera noción del asunto que nos permita tomar las mejores decisiones para todos desde el conocimiento, la ciencia y la lógica, y no desde la ignorancia y el miedo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. El tema es muy amplio y los invito a investigar por su propia cuenta. Si te ha gustado este video, siéntete libre de compartirlo con las personas que tú quieras y recuerda suscribirte a mi canal. Déjame también tus opiniones en los comentarios y recuerda discutir con respeto y educación, pues es la única forma de construir una realidad juntos. Para terminar, me gustaría compartir una frase del médico salubrista chileno Dr. Yuri Carvajal, quien participó en mi documental Peregrino C-19. Un paso, una inhalación valen más que 10.000 mascarillas. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.